pensar algunas cosas, creer algunas cosas, pero no le creemos porque no le conocemos, ¿sí? No le conocemos tal cual es Dios, y eso era lo que nosotros, Joel y yo, vivíamos, ¿sí? Vivíamos tratando cada uno en nuestras fuerzas, salir adelante en lo personal, como matrimonio y como esposo, como padres, ¿verdad? Y era un infierno lo que vivíamos. Por eso hoy yo le pedí a Dios, ¿qué tema? ¿Sí? ¿Qué tema? Y me llevaba a lo que es la adicción, ¿verdad? ¿Qué es la adicción? Porque es lo que trabajamos aquí. Y estamos aprendiendo realmente la verdad sobre todo lo que nosotros como familias y en lo personal estamos viviendo. Entonces, puse el título Siguiendo los Pasos del Maestro. Y ahorita hablamos, falta de conocimiento. Es necesario conocer a Dios. Es necesario aprender de Él, ¿verdad? Y aquí nos habla nuestro maestro, como vino en ese tiempo, cuando Él empezó a caminar, ¿verdad? En el propósito de Dios. Él empezó a predicar y a ser maestro, ¿verdad? Empezó a hablarle a la gente, a ser discípulos, porque Él quería llevar ese mensaje de luz y de libertad a los que estaban en oscuridad, como nosotros un día estuvimos. ¿Sí? Entonces es importante, dice, de la oscuridad a la luz admirable. Yo me quedo asombrada cómo podemos ver que buscamos siempre brillar, ¿sí? Hasta nos vestimos con brillos para cuando queremos festejar algo, nos maquillamos, buscamos alhajas, buscamos cosas que brillen, buscamos luces donde seamos notados. Pero esto, pues, es solamente algo superficial, es banal. Y sin embargo, a pesar de que podamos tener todas esas cosas, llegamos a un momento en nuestra soledad que nos sentimos abandonados, nos sentimos vacíos, desesperados, a pesar de tenerlo todo. Porque muchos podemos no tener nada y estar pasando por una adicción familiar y decimos, si yo tuviera, pero muchos tienen todo y también dicen lo mismo. Me siento solo, me siento aislado, me siento vacío. ¿Por qué? Porque venimos de un Dios creador que nos hizo a su imagen y semejanza, pero nosotros en esa desobediencia, ¿sí?, hicimos nuestra voluntad, nos rebelamos a la voluntad de Él y hoy estamos viviendo las consecuencias. Y inicio con esto porque podemos ver ahí en el tema de drogadicción, ahorita cómo estamos viviendo en la actualidad, cómo vive la sociedad, cómo viven las familias, cómo vive el mundo. Quizás nosotros, alguno de nosotros, tengamos algún familiar o alguno esté viviendo esta situación. Si puedes ayudarme a leer esto, por favor. Introducción. El consumo de sustancias adictivas ha penetrado profundamente en nuestra sociedad, a tal punto que estas no faltan en las fiestas y celebraciones que se realizan. El problema con esto es que la adicción es la adicción que provocan y en muchos casos arrastran a aquellos que lo consumen a actos de insano juicio y con terribles consecuencias. Muchas personas han arruinado sus vidas por el consumo de sustancias adictivas. Hoy en día se ha dicho que la adicción es una enfermedad. No obstante, la Biblia enseña que esto es más que una enfermedad. Es la consecuencia del pecado que no solo destruye la vida del hombre, sino lo condena a una muerte eterna. Veamos a la luz de la palabra de Dios qué es lo que nos enseña de este pecado. Eso se me fue lo de abajo. Okay. Bueno, en la Biblia nos presenta varios ejemplos de personas, de personajes que vivieron comportamientos adictivos hablando del alcohol, que en ese tiempo era lo que más se podía percibir en esos consumos, ¿sí? Y nos habla del rey Belsasar. ¿Quién era el rey Belsasar, Joel? El rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, en medio de su borrachera cometió un gran sacrilegio en contra de Dios que le costó la vida. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino.
En su embriaguez mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Daniel 5 del 1 al 6. Bueno, aquí podemos ver, y en muchas historias de la Biblia se presentan, ¿verdad? En algún momento esos personajes que se iban a consumir y a emborrachar, habla de borrachos, por eso la Biblia también habla en esa palabra. Pero fíjense cómo hasta dónde llegan en ese perder el juicio ante el consumo. Y en el libro de Daniel lo menciona, este capítulo, dice que el capítulo donde habla de los dedos de la mano del hombre, dice que es un episodio conocido como la escritura sobre la pared, dice, donde el rey Belsasar profanó el templo, por eso lo puse en amarillo. ¿Qué hizo? ¿Hasta dónde llegó? Él, en su orgullo, en su ser el rey, profanar el templo de Dios. Y tomó las vasijas, todo lo que era para adorar a Dios. ¿Cuántas veces podemos ver en el familiar o alguien que está en consumo qué ha llegado a hacer en su consumo o para poder consumir? ¿Sí? O quizás ya estemos ahorita siguiendo los pasos de ese maestro, pero aún quizás cosas que le pertenecen a él o tiempos lo estamos usando para otras cosas, para las vanidades. Aquí habla muy claro la palabra y vemos ese testimonio. Dice que profanó el templo de Jerusalén y una mano misteriosa y puso sobre esa pared unas palabras intangibles. Quiere decir que nadie las podía entender. ¿Sí? Nadie las entendía qué decía y el rey se quedó asustado porque esa mano, y aquí podemos ver ahí prácticamente una imagen, dice que solo el profeta Daniel fue el que pudo interpretarlas. Y dijo, fíjense ahí, la raíz de todas las causas de los comportamientos que nos llevan a la adicción. Dice, y dijo que tal es la soberbia que sería castigado con la muerte. Y la caída de su reino también sería. ¿Sí? Y dice la Biblia que fue asesinado aquella misma noche. Y Babilonia pasó a ser reinado por Medo, ¿sí? Persia. Estas son las consecuencias de dejarnos ir ante un comportamiento o una personalidad adictiva. ¿Sí? Entonces, hoy podemos hablar un poco de los problemas del alcoholismo. Aquí hay una imagen, me gustó mucho, que dice, Dios, por favor rescata su vida del alcoholismo, haz tu obra y salva su cuerpo y su alma. Esta era mi razón, era mi oración, siempre. Pero yo vengo de un padre que también consumía alcohol. ¿Sí? Y yo veía cómo mi madre sufría y cómo sufríamos nosotros por el alcoholismo de mi padre. A pesar que era un hombre que era proveedor, pero él tenía un alcoholismo que nunca aceptó. Nosotros no entendíamos, pero vivíamos una dinámica muy disfuncional en la casa. Yo veía a mi mamá cómo sufría, a mi papá siempre pues afanado por estar cubriendo las necesidades de la casa, y él decía que
la intención de todo ser humano no es llegar a una adicción o un alcoholismo. Pero, como dice la primera parte, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque es el mal que está en mí. ¿Sí? Nuestra naturaleza humana siempre nos va a llevar a buscar. Y en ese vacío espiritual, en este mundo caído, la mayoría sí vivimos. Eso es lo que estamos viviendo nosotros. Entonces, esto es importante. Fíjense aquí cómo Salomón advierte contra la embriaguez. Dice, aquellos que están o estuvieron en la adicción a causa del pecado deben quitar todos los indicios de la misma, los miedos que los llevan a volver a ser seducidos. Aquí les estamos hablando, ahorita vamos a ver un poco los temas de Salomón, y dice, aquellos que estuvieron o están en adicción a causa del pecado deben de. ¿Qué es lo que estamos trabajando aquí? Trabajando el poder concientizar, primeramente, que tenemos un problema de comportamiento destructivo, ¿sí? Y estamos dándonos cuenta la raíz de nuestro comportamiento, ¿sí? Que no podemos solos, que necesitamos de Dios, que fuimos quizás alejando, que conocemos a Dios, que conocemos de Dios, pero no tenemos una relación íntima con Él. ¿Sí? Necesitamos conocer a ese Dios bondadoso, misericordioso, que quiere ayudarnos. Porque cuando vivimos en esa situación, nos llenamos de culpa y de vergüenza, porque no estamos cumpliendo las expectativas de nuestros seres queridos, quizá de nuestros padres, ¿sí? De nuestra familia, quizás ahorita de un esposo, de una esposa, cada quien como lo esté viviendo. ¿Sí? Entonces, dice, hay que erradicar todo eso. Y el único que puede hacerlo es Dios. ¿Sí? Nos habla que debemos de quitar los indicios. ¿Cuáles son los indicios? Pues en este caso, del pecado y lo que cada uno hace. Todos esos patrones de conducta que venimos arrastrando, todas esas, pues bueno, ya puesto en términos bíblicos, las maldiciones generacionales que venimos arrastrando, pues ahí están, lo veíamos en esta semana también en lo que hemos estado viendo en los estudios que hemos tenido en esta semana, o sea, es cómo es que hay que ir a la raíz, ¿sí? Cómo es que hay que ir a nuestra propia historia de vida. Hablamos de esos niños heridos que traemos a los 60, 63 años, todavía traemos ese niño, esa niña herida, ¿sí? Y todavía peleándose. Entonces, hay que ir a esas raíces, es ahí donde está el inicio de todo esto, donde se gestó todo esto, y pues bueno, y todo esto me refiero a las conductas autodestructivas, que no solamente se refieren al consumo de sustancias. Y eso, como bien lo está diciendo Susana, eso no lo vamos a poder hacer nosotros solos con nuestras fuerzas, con ese yo ya entendí, yo ya me di cuenta. Es indiscutible, es indispensable la ayuda de Dios. Sin Él, muy poco se va a poder hacer. Y les hablaba de Salomón. Salomón fue un hombre sabio, inteligente, que Dios le dio ese don. Y él experimentó la libertad, porque los que conocen la historia de Salomón, un hombre muy próspero, un hombre muy sabio, pero al final también vivió esa soledad, donde dijo, todo en esta vida es vanidad. Y necesitamos llegar a tocar ese fondo. Sí, cada uno de nosotros lo tenemos. Pero a veces creemos que no, pues yo todavía no. ¿Sí? Y no permitimos que Dios nos ayude, ¿sí? A poder abrirnos, a tocar ese fondo de dolor. Porque la mayoría de nosotros nos escondemos en nuestros propios miedos, en nuestras propias culpas. No queremos hablar, no queremos reconocer que tenemos un problema, tanto de adicción como de comportamiento. ¿Sí? ¿Y qué fue primero, el huevo o la gallina? Como les digo siempre, ¿de dónde venimos? ¿Sí? De nuestro padre Adán y Eva, que se rebelaron, que se ocultaron, que no aceptaron, que se culparon entre ellos.
Ayer le decía yo, compartí en el grupo, yo no me imagino a Adán y Eva después de que Dios los sacó del paraíso, cómo vivían peleándose. Porque así vivimos la mayoría de la gente, siempre peleándonos por tener la razón, siempre peleándonos por ser mejores, siempre peleándose por ser admirados y aceptados, por todas esas consecuencias. Hasta hoy, las personas que no han recibido el amor y el perdón de Dios, vivimos en esa culpa, como yo lo viví en aquel tiempo. Las consecuencias de la adicción. Aquí está, en Salomón nos habla de, luego aquí vienen varias, Proverbios 23 del 29 al 35. ¿Me lees esa parte? ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. El consumo de sustancias y los comportamientos autodestructivos traen muchos ayes a la vida de las personas. Provoca rencillas, quejas de aquellos que soportan sus borracheras, heridas de balde, producto de la pérdida de conciencia, amoratado de los ojos después de un evento de excesos, y así es la vida de aquellos que caen en esta condición llamada adicción. Salomón intentó en su sabiduría advertir sobre este pecado que seduce a sus víctimas, ya que es algo que les parece atractivo a primera vista y que entra suavemente, pero al final es camino de una muerte espiritual. Fíjense, eso es importante, darnos cuenta de que en algún momento algunos dicen, ya algo me voy a morir. ¿Sí? Ya me voy a morir, que se acabe esto. Bueno, fuera que se acabara y viviéramos en paz, como muchos creemos. Pero la verdad, la muerte espiritual es otra cosa. Sí. Hay un alma que se queda ahí sufriendo. Sí. Entonces, sí es importante saber, a lo mejor el cuerpo se queda en la tierra, pero somos un alma, somos un espíritu. ¿Sí? Y necesitamos ser vivificados, porque la fuerza que mueve a nuestra alma y que la lleva a la luz es la fuerza del espíritu. ¿Sí? Y necesitamos que nuestro espíritu sea fortalecido. ¿Para qué? En esa semilla que Dios nos sembró, en ese aliento de vida que tenemos, es el que impulsa el alma, pero nuestras fuerzas se cansan. Necesitamos ser avivados cada día con la palabra, con la oración, con su presencia, para poder lograr. Salomón, ese hombre sabio, que trató de darnos este mensaje a las personas, pero pues algunos, como dice la palabra, estamos sordos y ciegos por la desobediencia. Sí. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al final como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Una vez que el vino se apodera de las personas, éstas pierden el control de sí mismos y son controladas por los efectos del alcoholismo, realizando muchas veces cosas que van en contra de sus propios valores. Sigue diciendo Salomón, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y bueno, díganme, todos esos que han experimentado eso, si no es algo que podemos reconocernos, cómo estamos viviendo, ya sea en una adicción o en lo que es la codependencia, ¿verdad? Queremos intentarlo, queremos controlarlo y aún viendo nuestra frustración, salir maltratados, golpeados, rechazados, lastimados, dice, mañana lo voy a volver a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene otra manera, no sabe otra manera de vivir. La mayoría llegamos así, desesperados, angustiados, desilusionados, sin un valor, sin ánimo. ¿Cuántas veces no nos dijeron, ánimo, échale ganas?
Pues ¿de dónde las saco? ¿Sí? ¿De dónde saco las ganas? ¿No les ha pasado, en mi caso, que a veces yo puedo tener muchas cosas, digo, me ha pasado y en lo más práctico, porque es lo que quiero que entiendan, que es en todo, esto afecta en todo. Entonces puedo decir, voy y compro a la tienda y compraba, voy a hacer esto, voy a hacer la mejor comida para que llegue mi marido, para que lleguen mis hijos y compro todas las cosas, pero cuando se vive en esa disfuncionalidad familiar, de repente decía, ya tenía todo y empezaba. ¿Dónde está? Andar haciendo. ¿Y si llega? ¿Y si no llega? Y se quitan las ganas. Se quita el ánimo. ¿Para qué? Y me empiezo a enojar. Y empiezo a desquitarme con mis hijos. Y empiezo a desquitarme conmigo. ¿Sí? Necesitamos, y esto es básico, necesitamos del poder de Dios. Necesitamos de su amor. Necesitamos la llenura de su espíritu, que es lo que nos da vida, nos dio aliento de vida, ¿sí? Pero está solamente en nuestra humanidad para vivir, para fluir en esta vida. Pero queremos más. Hay personas, había un testimonio ahí en nuestra iglesia de una persona que lo tenía todo. Y dio un testimonio y dijo, debe de haber algo más. Me siento vacío, tengo todo. Y dice que le llegó la palabra y dijo, Dios me llama a servir. Sirve con lo que tiene. Ayuda. De esa manera. Va a la iglesia, se convierte, sigue a Dios, ¿verdad? Con los principios y valores de Dios, pero sirve. Ahí es donde él encontró un sentido a todo lo que estaba haciendo. Entonces es importante. Dice, esta es la forma con que el pecado destruye nuestra vida. Es que está chiflado, es que estoy chiflado, y es que no puedo, y es que si ella, y es que si él, y es que si el gobierno, es que si Dios. No, necesitamos nosotros aceptar que tenemos una condición enferma, una condición que nosotros no podemos cambiar, que necesitamos clamar a Dios y pedirle ayuda, desde el fondo de nuestro ser. ¿Sí? Aquí me llamó mucho la atención cuando Daniel le dice soberbia. La raíz de todos los males del ser humano es la soberbia. La soberbia es la que mueve al mundo. ¿Sí? Debes de hacer, debes de tener, debes de decir. ¿Sí? Es una condición humana que solamente Dios puede romper. ¿Sí? Dice que antes de humillarnos hay soberbia. ¿Qué es lo que nosotros batallamos? Batallamos para pedir perdón. Batallamos para pedir ayuda. Batallamos para reconocer. Estamos hablando en estas semanas del tema de la negación. ¿Sí? Que acepto, alabo a Dios, busco a Dios a medias. Todavía estoy en negación. Yo necesito estar conociendo de Dios. En muchos grupos se dice, haz como que crees y llegarás a creer. ¿Sí? Nosotros podemos seguir, aquí por eso puse seguir a Cristo, seguirlo. Porque él dice, muchos lo seguían, pero a pocos hizo discípulos. ¿Sí? Muchos conocieron de él, se convirtieron, pero no fueron discípulos. Y a muchos llamó, pero pocos fueron los que llegaron ahí. Nosotros tenemos aquí un propósito especial y cada uno de ustedes tiene un propósito porque estamos viviendo circunstancias similares. ¿Sí? Una adicción, un consumo, un comportamiento. Llegamos aquí desesperados porque nadie nos entendió. Porque nadie pudo ayudarnos. Y no es que no quisieran ayudarnos. Lo han intentado. ¿Sí? Quise hacerlo a mis fuerzas, no pude. Quise intentarlo, no pude. Si yo como terapeuta, yo sé que solamente acompaño y ayudo a las personas a que tomen conciencia. Pero el poder de sanidad, solo por la gracia de Dios. Amén. Solo por la gracia de Dios.
¿Por qué? Porque yo clamé, yo quise cambiarlo, no pude. Pero solo un poder divino lo tocó esa noche y hoy va a dar ese testimonio y lo llevó a buscar la ayuda. Fueron años. Hoy cumple 30 años. ¿Sí? ¿Y cuántos? Mi hija tenía 2 años y Mario tenía 7 y 5 años y Jorge tenía como 13, ¿verdad? 14 años. Y yo estaba bien joven también. Entonces, 33. 33 años teníamos los dos. Entonces, ese es un testimonio donde cuando yo lo empecé a ver que él empezó a pegarse a su grupo, fue algo para mí también entre sentimientos encontrados, porque por un lado ya no consumía, pero por otro lado tampoco lo tenía. ¿Sí? Y pues bueno, también me sirvió para ver que yo tenía ese problema. ¿Sí? Me sirvió para reconocer que yo tenía una soledad interna, que no era su presencia exactamente lo que yo necesitaba interiormente. ¿Sí? Era un vacío, venía de un vacío también familiar, espiritual. Vengo de religión, la mayoría tenemos religión. Yo le doy gracias a Dios porque a través de la religión yo pude conocer de Dios. Pero un día Dios me llamó y me llamó fuerte. Tuvo que pasar esto. Lo que antes era una desgracia. ¿Sí? Hoy le doy gracias a Dios porque es un testimonio de vida. Y yo quise acompañar a Joel en este tema y que él pueda compartirles, porque cuando Dios lo rescató a él, nos rescató a nosotros como familia. ¿Sí? Dice que cree tú y serán salvos tú y tu casa. Aquí a veces llega uno, a veces llega el otro, pero no pierdas la fe. Sigue orando por tu ser querido. Quítate del medio de Dios. Quitémonos del medio de Dios. ¿Sí? Necesitamos que su presencia esté en medio de nosotros. No la bolsa, como dijo Lalo. Y Lalo, espero que me estés oyendo. ¿Sí? No la bolsa. Necesitamos a Dios. ¿Sí? Yo le doy gracias a Dios porque Él nos llamó hace mucho. ¿Sí? Y Él nos creó en el vientre de nuestra madre. Y desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía planes para nosotros. Amén. Entonces, hoy estamos tratando de ser esas herramientas, esos vasos, vasijas, donde Él pueda fluir. Y ustedes saben, no me gusta pararme en cámaras. No sé, ya te moviste, no sé, yo vengo y comparto de lo que Dios me está dando. ¿Sí? Entonces dice, de esta forma el pecado destruye la vida de los hombres y no solo eso, sino los conduce a la condenación eterna, lo que yo les hablaba. No es solamente morir, pero no puede que descansáramos, ¿verdad? Por eso muchos, el consumo, me duermo, me relajo, me pierdo, ¿verdad? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, Señor, ya nos perdimos todos, dijimos, ¿verdad? Pues sí, porque yo creo que ahí podemos caer muchos en alguna cosa, ¿no? Está amplio el espectro. Porque dice el ladrón, ¿a poco no has robado algo? ¿Verdad? Mentirosos. Ya pasó. ¿Eh? Ya pasó. Ya pasó, ¿verdad? Maldicientes. Todavía hay algunos que todavía les sale algunas palabrillas, ¿verdad? Pero hay una salida. Tenemos una esperanza. ¿Sí? Hay una buena noticia. No desfallezcamos, sigamos orando, sigamos creyéndole a Dios. No a mí, no a Joel, solamente somos un testimonio de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Es a su palabra, al propósito que Él tiene en nosotros. ¿Sí? Él tiene planes de vida para nosotros. Y no nada más cuando moramos. ¿Sí? Dice que nos va a ir bien. ¿Sí?
¿Saben por qué? Porque dejaremos de obsesionarnos, de codiciar las cosas, de anhelar, de aparecer, de ser. Dejaremos de hacerlo. Dejaremos de envanecernos y disfrutaremos lo que sí tenemos. Hoy por hoy tenemos vida, estamos respirando. ¿Sí? Hoy por hoy podemos tener estos momentos de paz y que Dios no quiere que sean momentos, quiere que sean siempre. Que su paz reine siempre con nosotros a través de las circunstancias. Porque Él no dijo que no tendríamos problemas porque lo aceptáramos. Dijo que Él estaría con nosotros. Dijo que Él nos sostendría. Dijo que Él nos proveería. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener esa fe. Hay una salida a la libertad. La adicción es la consecuencia del pecado que ata poderosamente a aquellos que lo practican, de tal forma que muchas personas buscan liberarse de él, pero como todo pecado, están esclavizados y son incapaces de liberarse por sus propios medios. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:38. Sin embargo, Cristo tiene el poder para liberarnos de cualquier pecado si nosotros estamos dispuestos a rendirnos a Él. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está en Juan 8:36. Para poder vencer este terrible pecado es importante entregarnos completamente a Cristo, permitir que nos limpie con su sangre preciosa y llenar nuestra vida de su palabra y vivir eternamente para Él, dejando atrás toda inmundicia y perseverando en las cosas santas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Y bueno, yo creo que está bien claro, ¿no? El camino. Es luz, es verdad, es paz, es poder. Es poder de Dios, porque Jesucristo no nos dejó solos. Nos dejó su Espíritu Santo. ¿Sí? A mí me gustó mucho cuando Jesús ora al Padre por nosotros, por sus discípulos. ¿Sí? Y le dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los prepares para mí. Jesús nos está preparando para cosas nuevas. Y vamos a ser quizás rechazados porque ya no consumimos, porque ya nos comportamos igual, porque ya no convivimos las mismas creencias, formas, estilos de costumbres en la vida. Pero eso no nos ayuda a nosotros que hemos elegido este camino. Respetemos los que todavía quieren estar ahí y oremos por ellos, porque en su momento van a tenerlo. Muchos están en consumo, muchos están en depresión, en ansiedad. Dice, ¿para quién el alcohol? ¿Para quién el vino? Para los que están tristes. Lo dice la palabra, ¿sí? Pero aquí habla de borrachos. No embriaguéis, no embriaguéis. Embriaguémonos del Espíritu de Dios. Pero para eso necesitamos tener esa relación, ese conocer a Dios, ese saber, ese estar en comunidad nosotros, que podemos entendernos y hablarnos sin juzgarnos, hablarnos sin condenarnos, ser empáticos, respetándonos, abrazándonos, acompañándonos, apoyándonos, porque eso es lo que necesitamos. ¿Sí? Hoy llegó un grupo donde se sintió acompañado en su proceso. Yo también llegué a uno. Llegué 3 años después que él. Así que no pierdan la fe. Sí se puede, pero no podemos solos. Por eso estamos aquí, porque es importante estar conviviendo en comunidad. ¿Ok? Y bueno, la intoxicación por consumo de sustancias es un pecado que esclaviza terriblemente a los hombres y destruye su vida hasta llevarlos a la condenación eterna. Volvemos a eso, ¿sí? Necesitamos creerle a Dios. Porque si nada más le creemos una parte, pues no estamos aceptándolo como nuestro Dios. Muchas personas han sido llevadas a la vergüenza y ruina por sus vidas. ¿Cuántas personas, o ustedes mismos o nosotros, llegamos a la ruina? Ruina espiritual,
ruina nuestro matrimonio, ruina nuestra familia, ruinas económicas, pérdidas de trabajo. Eso es real, ¿sí? Esto no es religiosidad, es real. Dios siempre nos ha hablado y nos ha preparado, pero hemos estado sordos por todos esos miedos, todas esas cosas que hemos vivido desde nuestros orígenes. Dice, tal como le pasó a Noé, el cual emborracharse quedó totalmente desnudo y sus hijos lo vieron. O Belsasar, en medio de su borrachera, cometió el terrible sacrilegio con las copas del templo. Y esto le costó la vida a sus hijos. Fíjense bien las consecuencias. Dice, de Siquem, que en medio de su borrachera maldijeron a Abimelech y esto los llevó a una batalla con él donde todos murieron. Y así, el alcoholismo destruye hoy muchas vidas. Pero ¿quién? Solamente Cristo puede romper estas cadenas de esclavitud y liberarlo de este terrible yugo. A mí esa imagen siempre me ha impactado. Porque así quiere Dios que lleguemos a Él, como niños confiados, descansar en Él, soltarnos a Él. No lo vemos, pero podemos creer que su presencia está en este momento con nosotros y está en donde tú le clames. Y bueno, cierro con este salmo. Decimos, ¿cómo clamamos? ¿Cómo está mi alma en este momento? Quizás muchos de ustedes todavía estén en consumo, estén en depresión, estén en ansiedad, están viviendo por un familiar una situación de alcoholismo o ustedes mismos están viviendo alguna adicción. Este salmo de David nos habla de cómo él nunca dejó de creer. Dios decía que él tenía un corazón conforme a su corazón. ¿Sí? ¿Por qué decía eso? Porque David siempre buscaba a Dios. Siempre le pedía perdón, lo buscaba, le pedía. David era un hombre, un ser humano, con una naturaleza que lo llevó a pecar. Sin embargo, él sabía que Dios era Dios y era su Padre y era el único. Y él sabía que lo podía perdonar y que lo podía ayudar, porque en las batallas, aún fallando, él lo buscaba. Quizás fallemos muchas veces, pero no dejemos de buscar a ese Dios bondadoso. ¿Sí? Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Le lees cuál? A ver. Aquí está toda la promesa de Dios para nosotros. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmos 103, versos del 2 al 5. Ese es el beneficio de seguir a Cristo. ¿Sí? A lo mejor no lo conoces, nunca has querido seguirlo. Pruébate. Haz una prueba en algo. Y quizás ya lo hayas hecho, y quizás te haya respondido, pero esos afanes de la vida, el querer ser y aparecer y ser parte de algo, te vuelve a regresar. Por eso es importante que vuelvas y que te sostengas en una comunidad donde estamos siguiendo la verdad de Dios. ¿Sí? Más allá de una religión, más allá de un beneficio personal, es un beneficio eterno. Así que yo los invito con esto y cierro y les agradezco que vinieran a compartir con nosotros este tiempo en esta cita. Para nosotros cada día es una cita con Dios, desde que me levanto hasta que me acuesto. Yo sé que Él siempre está conmigo. Yo sé que siempre está donde están mis hijos, donde están mis hermanos, donde están sus familias, donde están ustedes, donde está mi iglesia. Sé que está con nosotros. ¿Sí? Puedes invitarlo a que esté siempre en tu vida. Yo te invito a que hagas esa oración. ¿Sí? Y que le digas a tu alma que no temas, porque Dios está contigo. Y que nunca te va a dejar ni que nunca te va a abandonar. Porque si vemos la Biblia, los que lo conocemos y los invito a conocerla, desde que Dios creó el mundo, a pesar de todo, Él se presenta. Él se presenta en cada historia de vida. Siempre sacó adelante a su pueblo, siempre perdonó, no nos destruyó, no nos desechó. Por eso estamos aquí, todavía vivos. Y bueno,
Vamos a decir todos, acompañarnos en este cierre. Gracias Dios por las puertas que abres, por mostrarme el camino que debo seguir y por alumbrar mis pasos con la luz de tu palabra. Amén. Así sea. Señor, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por esta Gracias, palabra. Padre, Gracias por por este cada tiempo persona que que nos nos has oyó. dado la Gracias por oportunidad, las Señor. personas que están presentes, Señor. Bendito Te damos, seas, Señor, Señor. toda la honra y la gloria de todo lo que estamos Gloria a tu haciendo. nombre, Señor. Bendice, Señor, a cada persona. Bendice a cada alma. Que tu espíritu toque cada corazón. Abra ojos y oídos de corazón, Señor. Ese entendimiento, Señor, que puedan escuchar y que puedan reconocer, Señor, esa soberbia que está en cada ser humano, Señor, y que no los deja avanzar. Ayúdalos a crecer en espíritu, Señor, y a ser mejor persona, Señor, para que puedan cumplir tu propósito en esta vida. Dales propósito a su vida, Señor. Ayúdalos a caminar en esa fuerza, en esa promesa de vida que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te Gloria a tu damos, nombre, Señor. Nos Padre. ponemos en tus manos. Sigue promoviendo, Señor, tu espíritu. Sigue promoviendo la vida, Señor. Porque hoy, Señor, que se festejan, que se conmemora el Día de los Muertos, nosotros promovemos la vida, Señor. Porque hay una vida eterna para los que hemos creído en ti. Y sabemos que los que se han ido están en tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Cristo Amén. Jesús. Amén. Bueno, y ahora pues les vamos a pedir aquí a Joel que nos comparta pues su testimonio, ¿verdad? De hace 30 años. Poquitos. Ah, híjole, ya está la cena y yo tengo hambre. Sí, ya van 3. Yo hoy desde la tarde le pedí al Señor, dije, bueno, Señor, ¿qué quieres tú que yo comparta hoy? Quiero que seas tú porque, pues Chihuahua, el testimonio de cualquier persona, pues abarca muchas áreas o todas las áreas de la vida, ¿sí? Y pues abarca el área como hijo, el área como hermano, el área como esposo, el área como papá y todas. Entonces, habría que hacer varios, ¿cómo se llaman? Varios tomos de cada una de esas áreas. Ni ¿sí? la Biblia tiene tantos tomos. No más de 66 libros, digo. Sí, y bueno, pues definitivamente Dios usa mi ayuda idónea, ¿verdad? Es por aquí, ¿no? Esta parte que habla de todo esto de Belsasar, ¿cómo se llama? Nabucodonosor, no, Nabucodonosor, no, otro cuate, Belsasar, todos estos, Moisés, todos ellos aparecieron en la historia, pero perdieron su reino. Y yo también, mi reino estaba hecho trizas. Hace 30 años, híjole, yo no me acordaba de esa escena. No me acordaba, la verdad. Definitivamente, y eso es algo que vivimos nosotros como matrimonio. Hay cosas que para mí, quién sabe dónde quedaron. Recuerdos, quiero decir, que pues simple y sencillamente he olvidado, no necesariamente porque no los quiera recordar, sino algo como esa primera noche. Ese día yo no quería beber. Ese día, con mucho esfuerzo, yo bebía todo el día. Yo consumía todo
todo el día, todo el día, todo el día. En esa ocasión yo no quería consumir, yo quería parar y con mucho esfuerzo a las 10 de la mañana me tomé 2 o 3 cervezas y fue todo un triunfo para mí no seguirle. Wow, órale. Teníamos un negocio ahí enfrente de una cantina. El dueño de la cantina era mi amigo, compañeros de la primaria y cuánto. Por cierto, él murió a causa del alcoholismo en ese tiempo. Y pues con triunfalismo fui por Susana al trabajo, con los niños y todo, y regresé otra vez a las 5 de la tarde. Y la idea era no consumir, pero no me di cuenta y en la mesa de trabajo de repente, así, aparecieron 2 cervezas ahí. Y sí me dio temor. Dije, ¿a qué horas fui y las compré? ¿A qué horas? Si yo no quería, si no era mi intención, si no quiero. Y lo terrible de todo es que me asusté, me dio mucho miedo. Destapé la primera, me la tomé, destapé la otra y también. ¿Del susto? Es increíble cómo puedo hablar y decir que estaba asustado de consumir, de lo que me estaba llevando el consumo y continuar. Y aún así consumir. Son esos detallitos de lo que se habla cuando estamos hablando de una adicción, cuando nos referimos a una adicción. Emborracharse es un pecado, porque ahí dice en la palabra misma, no entrarán los borrachos. La adicción es algo más, es algo que va más allá. Lo dijo Susana muy bien al principio, por falta de conocimiento, pues mi pueblo perece, ¿sí? Y perece matándose unos con otros, ¿verdad? Porque se desconoce esto de lo grande y maravilloso. Perdón, voy a estar así, o sea, de lo grande y maravilloso de esto, de este llamado que Dios nos hace a los dos, es que Dios nos lleva a la familia completa. Porque es la familia la que necesita este conocimiento, la familia completa, no solo el consumidor. Porque muchas veces, sí, lo decía también hace un rato esa palabra de Romanos, queriendo hacer el bien, se hace todo lo contrario. Queriendo ayudar, no se ayuda. En un afán de poner límites, se facilita que la adicción continúe y se profundice más. Y bueno, yo continuado, yo no quería, ya, basta. Me dio mucho miedo. Y yo lo que puedo decir es que lo que me da la conciencia desde siempre de la presencia de Dios, aunque yo estaba muy enojado con Dios, es que Dios fue usando medios, diferentes medios, entiéndase, personas, entiéndase, lo que se te ocurra. Dice la palabra, prodigios y señales, ¿no? Unos, otros y otros y otros. Y yo ya sabía dónde estaba ese lugar. Yo llegué a un grupo de alcohólicos anónimos. Dios me llevó a un grupo de alcohólicos anónimos. Yo ya sabía dónde estaba. Yo ya sabía a qué horas eran las reuniones. Yo ya sabía todo.
Dios me había ido yo dando la información. Y bueno, por si fuera poco, mi abuelo materno fue fundador de ese grupo. Y Dios me llevó ahí. Precisamente personas que las que él acompañó en su proceso me hablaron de ello. Y bueno, Dios me hablaba de compartirles única y exclusivamente del ser humano, lo que vivió este ser humano que aquí les está hablando, que decíamos ahorita, las raíces que no se tiene la menor idea que ahí están. Les digo, pues mi abuelo fue fundador de ese grupo, quiere decir que mi abuelo fue alcohólico. Mi abuelo iba a las reuniones de Alcohólicos Anónimos hasta Tampico, porque aquí no había. Se juntaban y se cooperaban y se iban. El caso es de que en aquellos años decía yo, ya me viene de abolengo, para que no se viera tan feo. Sí, ya era maldición generacional. Sí, mi abuelo con alcoholismo, los hermanos de él con alcoholismo. Estoy hablando de mi abuelo materno. Por el lado paterno, mi padre, alcohólico. Mi padre muere de un coma diabético provocado por el alcohol. Nunca dejó el tequila, aunque era de esos alcohólicos funcionales, ¿verdad? ¿Y eso qué? Su reino se vino abajo también. Y pues todas esas generaciones atrás venían. Traía yo esa carga generacional. Dice la palabra, maldiciones generacionales. De ahí agrégale todas las demás. Y estoy hablando exclusivamente de la adicción o del consumo de sustancias. Pero viene todo lo demás. Vienen todas esas maldiciones generacionales de abandono, de papá, de mamá. Viene toda esa disfuncionalidad de la que estaba compartiendo ahorita Susana, que está en esa mochila, que está en ese niño que está creciendo, ¿sí? Que no puedo ponerme a echar culpas, es que mi papá, es que mi mamá, es que no debieron o sí debieron. O sea, ahorita lo comentaba también Susana, o sea, llegaría hasta Adán y Eva, ¿ah? Qué pareja tan disfuncional. Y mira, hasta dónde. Entonces, ese joven que traía toda esa carga de maldiciones generacionales, insisto, no solamente el consumo fue solamente el síntoma de la realidad, de la verdadera condición, hoy entiendo, espiritual de Joel. Por supuesto, había un Joel que se sentía solo, había un Joel que se sentía abandonado. Por Susana, no hombre, desde hace mucho. Había un Joel que se sentía rechazado. Había un Joel que no se sentía suficiente. Había un Joel que no se sentía apropiado. Había un Joel que sentía que no cabía en muchos lugares. Había un Joel que necesitaba estar fingiendo lo que no era. Había un Joel con una autoestima de -100. Y había que, lo decía ahorita Susana, o sea, había que mostrar todo lo contrario, ¿sí? Había un Joel que buscaba a toda costa la aprobación de los demás. Había un Joel que estaba lleno de impulsos, pero impulsos para lo negativo. Había un Joel confundido, había un Joel extraviado, había un Joel que no sabía si iba o venía, pero creía que sabía para dónde iba. Había un Joel que tenía sueños, había un Joel que tenía esperanzas, había un Joel que tenía ilusiones, pero todo lo que tenía era más fuerte
que todo eso. Y Dios me lleva a ese día, a ese grupo. Y siguió hablando Dios a mi vida. Esa primera reunión, como muchos que llegan aquí a las reuniones, no entendí nada. No entendí nada. Yo lo único que quería era sentirme bien. Yo lo único que quería era estar bien. Y esa noche, lo que me llevé yo, siempre lo comparto, fue esperanza. Vas a estar bien. Todo va a pasar. Vas a ver. Tú lo vas a ver. Ha pasado en todos los que estamos aquí. Y a ti también te va a suceder. Regresa a la siguiente reunión. Con eso fue lo que yo me llevé. Mi corazón, mi alma, mi espíritu necesitaba eso. Estaba sediento de una palabra de ánimo, de esperanza. Gente que en mi vida había visto fue la que usó Dios. Y genial. Mi corazón lo guardó. Lo guardó. Yo por eso es que cada vez que llega alguien acá, eh, me veo. Veo a Dios ahí. Veo a Dios, como lo decía Susana, obrando en una familia, no solo en una persona. Veo Dios, la presencia de Dios en esa familia. Ya. Y en esa primera entrevista que tenemos, yo les vuelvo a compartir, trato de compartirles, de hablarles de esa esperanza. No de que ojalá y pase, no. Es la esperanza como nos la ha enseñado Dios aquí, de que va a suceder, es real, va a suceder. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas y en qué momento? No lo sé. Pero es Dios quien lo está prometiendo, es Dios quien lo está hablando, es Dios quien lo está diciendo. Ese es el tipo de esperanza que Dios nos da aquí. Es esa esperanza de que, ok, sí, no se trata de que te sientes a esperar esperanzado. Se trata de que vuelvas a la siguiente reunión. Se trata de que hagas lo que te toca hacer a ti, porque el Señor, lo veíamos hace días, ya lo hizo lo que tú esperas. Dios ya te tiene todo lo que tú anhelas, ya está ahí. Solo te necesitas hacer lo que te toca. Nada más. Entonces fue volver a esa reunión, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente y a la siguiente. Y hubo un tiempo en que una no me era suficiente e iba a dos. Busqué otro grupo e iba a dos reuniones seguidas. Porque era evidente ese desastre de mi reino. Era evidente, totalmente evidente. No había dudas de la destrucción. No había dudas de esa muerte espiritual. No había ninguna duda. No había ninguna duda de la destrucción. Eso es importantísimo.
en mi vida, y aquí también junto a Susana, la destrucción era evidente, fue evidente, el desastre total y absolutamente evidente. No fue poquito, no fue poquito. Perder la esperanza, perder la ilusión, las cosas más terribles que he podido vivir. La fe, a su mecha. Sentirte solo estando acompañado, es la peor de las soledades que puede existir. Y bueno, insisto, hace 30 años Dios me sacó junto con mi familia de la muerte. Nos sacó de entre los muertos, espiritualmente, casi carnalmente, pero espiritualmente, de allá nos sacó el Señor de los muertos, a todos. Ahí empezó con uno, pero íbamos todos. Desde hace 30 años, yo en lo personal, en mi corazón, cada día 2 de noviembre celebro la vida. Celebro la vida, la vida que Dios me devolvió a mí junto con mi familia. Celebro la vida que Dios, híjole, ni en mis peores pesadillas me hubiera imaginado estar un día como hoy compartiéndolo con ustedes en estos medios y que todavía hasta un trabajo el Señor nos dio usando toda esa destrucción, toda esa mugre que vivimos, el Señor la ha venido usando, reciclando, el Señor la sigue puliendo. O sea, es increíble lo que estoy diciendo. O sea, eso que era tragedia, eso que era dolor, eso que era miseria, eso que era destrucción, el día de hoy Dios lo tiene, lo ha usado, lo tiene o lo ha tenido en sus manos y haciendo cosas maravillosas con personas que ni nosotros mismos tenemos idea. Porque ha habido personas que han venido 1, 2 veces, pasa el tiempo y nos encontramos. Yo cuando fui con ustedes, solamente es el Señor. Me hubiera, en esos hubieras, que por supuesto no existen, qué maravilloso hubiera sido que yo hubiese conocido al Señor luego. No, era necesario este proceso, porque sí me perdí mucho del Señor los primeros 11 años. Yo aquí, cuando estamos ahora en esto, digo, qué padre que todos los que llegan ya llegan directo a los pies del Señor y al conocimiento del Señor, porque indiscutiblemente conozco otras personas que iniciaron un proceso como el mío y no tienen a Dios, no tienen una relación con Dios y siguen teniendo unas vidas desgraciadas y siguen viviendo soledad y siguen viviendo una serie de cuestiones que solamente con el Señor, que solamente con Dios, solamente con el Señor, no hay más, no existe nada más, no hay terapia, no hay medicamento que te salve el espíritu, no existe nada científico que te dé la vida espiritual, no hay nada.
qué bueno que hubiera. No hay, no hay. Eso solamente lo da el Espíritu de Dios. Y hoy yo celebro eso. El Espíritu de Dios está conmigo en lo personal desde hace 30 años. Es indiscutible, no quiero dejarlo pasar, porque me acordé en estos días, ayer o antier, cuando mi madre hablaba que tenía 10 o más años orando. O sea, tenía como desde hace como unos 40 o más años. ¿Sí? Para mí son 30. Para ella son 30. Con Susana, ay. Porque también iba ella Parecían primero. 100. Sí. Sin embargo, dicen por ahí, los tiempos de Dios, sí, son realidad. O sea, no es un cliché, no es una frase hecha. El tiempo de Dios es total y absolutamente perfecto, ¿sí? Porque para eso nos llamó el Señor a nosotros dos, a nuestra familia, para que el día de hoy pudiéramos estar compartiéndoles esta esperanza cierta de que lo que anhelan, lo que desean, ya está. Hay que esperar haciendo, nada más. ¿Sí? Oramos para cerrar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este privilegio que nos da, Señor, de estar reunidos y poder ser testimonio tuyo, Señor, poder ser testimonio de tu poder. Te pido, Padre, te pido, Señor, que este no sea un día más, Señor, que esta no sea una reunión más, que este no sea un mensaje más, Señor. Que sea, Padre, que sea como siempre, Padre, tu Espíritu Santo hablando a los corazones, tu Espíritu Santo reviviendo huesos, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, abriendo tumbas, tu Espíritu Santo, Señor, levantando familias, Señor, hacia tu presencia aquí y ahora, Señor, hacia tu presencia, Señor, en este tiempo y en este momento, hacia esa libertad, Padre, a la que tú nos has llamado, hacia esa libertad, hacia esa sanidad, Señor, para la cual tú nos has escogido, Señor, desde antes de los tiempos del inicio del mundo, Señor. Gracias, Padre, gracias por este privilegio que nos das de ser escogidos tuyos, Padre, de ser hijos tuyos para grandes y maravillosas cosas. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¡Oh!